En este video vamos a ver con detalle y ejemplos el primer punto de la primera parte del proceso de subversión, la demoralización. Antes aclaro que este proceso se está ejecutando por la China comunista, Irán, Rusia y Cuba. Más adelante, cuando hablemos de política exterior, voy a meterme de lleno en este tema. Este proceso dura entre 15 a 20 años porque es el tiempo que se necesita para educar a una generación. Este proceso, a todos los fines prácticos, es irreversible, por lo menos hasta la próxima generación. La razón de esto es bastante sencilla. La generación semi-iletrada de los 70 y 80, a la que solo le preocupaban las drogas, el rock y demonizar al ejército argentino, ahora están en posiciones de poder. Están en los medios de comunicación, el gobierno, el entretenimiento, los servicios de inteligencia y el ejército. Y te los tenés que fumar porque no los podés echar, ni siquiera los podés criticar abiertamente. Y tampoco les podés cambiar el pensamiento. Por esto se necesita una nueva generación para arreglar el país. Y si se hace lo necesario, esa nueva generación estaría lista en 15 a 20 años. Lo que resulta un gran problema cuando gran parte de los maestros de escuelas y universidades están con la cabeza lavada expeliendo socialismo por todos lados. Por lo tanto, cuando la demoralización se aplica, es irreversible hasta la próxima generación. El primer punto que ataca la demoralización es en el área de ideas, específicamente la religión. La acción a tomar es destruirla, ridiculizarla, reemplazarla con diferentes sectas y cultos. Mientras los dogmas religiosos se erosionen, todo es válido. Tengan en cuenta que no estamos hablando de si tener fe está bien o no, y cuál fe es la correcta. Esta táctica se refiere solamente a la desestabilización del poder religioso establecido en el país receptor del ataque, ya que es parte de la herencia cultural. Politizar la religión es uno de los pasos más efectivos para demoralizarla. El país receptor del ataque permite que los subversivos usen el área de la moral religiosa para diseminar y forzar ideas y políticas amorales. Un ejemplo de esto lo vemos en la teología de la liberación. Esta teología era un compendio de ideas inventado por la KGB que se presentó a finales de los 60. El sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez fue el primero que introdujo esta ideología en Latinoamérica. Gutiérrez atacó la idea tradicional católica de que la fe y la religión no son de este mundo. Él decía que una vida del más allá, que hace perder importancia a la vida presente, una teología sobrenaturalista que devora los valores naturales, era un error. De lo que se trata, dijo, no es del más allá, sino del presente, y por lo tanto la liberación no es puramente espiritual, sino también económica y social, es decir, material. El periodista español Javier Navascués Pérez la describió diciendo que sus seguidores creían que Dios no se da a conocer en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia, ni mucho menos en el magisterio, sino en aspectos determinados de la historia, concretamente en los procesos revolucionarios. O sea, Dios se hace presente en la lucha de clases, en las luchas populares, en las guerrillas y en las revueltas anticapitalistas. De esta manera, los postulados comunistas se expandirían en las mentes de muchos cristianos, primero en Latinoamérica y luego en el mundo entero. Hace casi 30 años, el cardenal Joseph Ratzinger se hizo famoso al ser el arquitecto de la lucha contra la teología de la liberación en Latinoamérica. Él veía esta ideología como un peligroso bautismo a la lucha de clases marxista. Esto lo convirtió en el campeón de la lucha contra el comunismo en todo el mundo, y era el complemento intelectual ideal a la fuerza bruta que había mostrado Juan Pablo II en contra del Imperio Soviético. Sin embargo, la Iglesia ya estaba tan contaminada de socialistas que Ratzinger, ahora convertido en el Papa Benedicto, se vio obligado a visitar Cuba, en donde se encontró con los hermanos Castro, pero no vio a ninguno de los disidentes pro democracia. Por otro lado, en China, donde la religión está controlada por el Partido Comunista Chino, Benedicto, en su carta titulada Carta del Santo Padre Benedicto a los obispos, presbíteros, personas consagradas y fieles laicos de la Iglesia Católica en la República Popular China, revocó las directivas anteriores que le otorgaban facultades especiales a las congregaciones clandestinas de China. ¿Por qué clandestinas? Porque China persigue a los católicos que no adhieran a la doctrina comunista. Estas directivas les aconsejaba a los católicos chinos que eviten recibir el sacramento de clérigos aprobados por el Partido Comunista. Al sacarlas, habilitaba a los obispos a ordenar clérigos sin aprobación papal. O sea, entregó las congregaciones chinas en bandeja al Partido Comunista. Después, Benedicto metió al obispo John Tong-hong, miembro de la Asociación Patriótica Católica, que a su vez pertenece al Partido Comunista Chino, en el Colegio de Cardenales y con facultad para votar al próximo Papa. No me sorprendería
que si antes Ratzinger era el campeón del anticomunismo, no haya podido soportar cometer estas acciones que iban contra su propia integridad y haya decidido renunciar al entender que no tenía fuerzas suficientes para luchar contra este cáncer. Y ahora tenemos a Francisco, que dijo, por ejemplo, lo que queremos es luchar contra las desigualdades, el mayor mal que existe en el mundo. Esta maldad las provoca el dinero, que está en contra de las medidas para equilibrar el bienestar y favorecer la igualdad. Y también dijo, son los comunistas los que piensan como los cristianos. Francisco habilitó al Partido Comunista Chino para que sean ellos los únicos que estén capacitados para ordenar clérigos en China. Y como dijo el cardenal de Hong Kong, Joseph Zen, los obispos oficiales no están predicando el evangelio, más bien están predicando la obediencia a la autoridad comunista. Sin dudas, el socialismo que trae esta teología es el mayor problema que enfrenta la Iglesia Católica en estos momentos. Después de politizarla, se la comercializa. Y ahí vemos cómo salen cultos que todo el tiempo están pidiendo dinero y entran en una competencia comercial con otros para ver quién obtiene más dinero. Y así los fieles se convierten en clientes y de esta manera terminan dependiendo del mejor vendedor más allá de si este vendedor es moral o no. Y de esta manera las personas pierden la fe y abandonan las iglesias. Y lo único que el subversivo tiene que hacer es asociar ese desencanto diciendo que la iglesia es otro medio de explotación capitalista. Además de estos métodos, el subversivo también promueve cultos nuevos, como la New Age, por ejemplo, o cualquier cosa que desestabilice la cultura religiosa regional. Otra táctica que se usa es convertir la religión en entretenimiento, que básicamente es un derivado de la comercialización. Los cultos e iglesias afectadas por esta táctica tienen que inventar maneras para atraer fieles o clientes, entonces las iglesias se convierten básicamente en teatros. Sin embargo, esto no termina ahí. Si tenemos en cuenta que la etimología de la palabra religión viene del latín religio, que vendría a significar algo así como amarrar o ligar fuertemente, entonces podríamos argumentar que determinadas instituciones de carácter social, como equipos y clubes deportivos, y otras actividades que una a la gente con un vínculo cultural fuerte, entrarían dentro de esta categoría. Y así, con algunos ejemplos, vemos cómo en Estados Unidos los Boy Scouts han sido forzados al ingreso de niñas, pese a que las niñas ya tenían las Girl Scouts, y en un equipo de hockey argentino, como un club fue forzado mediante la ideología de género a meter en un equipo de mujeres a un hombre disfrazado de mujer que sufría del delirio patológico de sentirse mujer. Pero esto lo vamos a ver a fondo cuando hablemos de cómo el socialismo ataca la cultura. Bien, todo esto produce lo que el doctor Igor Safarevich denomina en su libro Socialismo como un fenómeno histórico, como un deseo de muerte. En este libro, el doctor Igor analiza las civilizaciones muertas de Egipto, los mayas, Babilonia, etc., y llega a la conclusión de que todas estas civilizaciones murieron cuando su población empezó a rechazar su religión y dioses, y trataron de crear una especie de justicia social de acuerdo a alguna especie de precepto primitivo socialista. Y concluye que esto podría ser una manifestación de un instinto oculto de autodestrucción, que si no se lo detiene, produciría la muerte de la humanidad. En el próximo video vamos a hablar de cómo la subversión ataca la educación. Así que si les interesa el contenido, suscríbanse, denle like, activen las notificaciones y compártanlo. Nos vemos en la próxima.